English ID 2, Unit 3, Grammar. Bueno, la sección de Grammar de la unidad 3 básicamente se centra en un solo tema, que sería el tiempo presente perfecto. Por ejemplo, la primera parte habla sobre las experiencias pasadas, la segunda parte habla sobre acciones que fueron completadas y la tercera parte sobre los pasados que no han sido terminados. Bien, entonces vamos con la primera parte, que básicamente sería la estructura, como utilizamos. Bueno, para empezar, utilizamos el verbo have. En este caso, el verbo have no es tener, sino sería el verbo haber. O sea que tiene dos significados en este contexto. En el tiempo presente perfecto, have significa haber. Entonces, el verbo have va a formar parte de nuestro auxiliar. Recordemos que los auxiliares pueden ser afirmativos, negativos. Bien, la segunda parte de la estructura sería el past participle o el participio pasado, que en castellano sería como todos aquellos verbos que terminan en ado y en ido. Acostado, dormido, incluso aquellos que son irregulares, visto, frito, todos forman parte del pasado participio. Muy bien, para escribir los participios, por ejemplo, tenemos una lista en el libro, es cuestión de buscar. En otro video vamos a ver con más detenimiento esa lista. Y por supuesto, no se olviden que lo principal va a ser siempre el sujeto. Pueden ser los pronombres o simplemente nombres. Volviendo con los auxiliares, tenemos algunas abreviaciones. Por ejemplo, para I have, la abreviación va a ser I've. Todos los pronombres. Ahora, a excepción de she, he, it, que ellos no utilizan have, ellos utilizan has. Por ejemplo, she has. En este caso va a ser she's. Con cuidadito, con confundirse con verb to be. No es she is, sino she has. También con el tiempo, perdón, con la parte negativa. I have not. Recordemos que siempre se va a agregar not cada vez que es negativo. Y entonces nosotros vamos a abreviar de la siguiente forma. I haven't. Eso también va a pasar con you, con we, etc. Menos, por supuesto, con she, he, it. Vamos a ver un ejemplo de esos. He has not. He hasn't. Bueno, ahora vamos a ver entonces ejemplos. She hasn't studied que sería ella no ha estudiado. Vamos a ver otro ejemplo.
I have been there. Yo he estado ahí. Bueno, entonces el presente perfecto determina las experiencias pasadas, pero no hay un tiempo en específico. Generalmente se usa para preguntar por específicos detalles, para dar información y también para usar expresiones específicas. Acá tenemos las preguntas. Ya vimos entonces cómo vamos a usar los auxiliares, tanto negativo como afirmativo. Vamos a ver ahora cómo vamos a usar los auxiliares para las preguntas. En este caso, entonces, lo que nosotros hacemos sería nuestro auxiliar para ser primero. Have you studied? ¿Tú has estudiado? ¿Vos has estudiado? Has she studied? ¿Ella ha estudiado? Bueno, por supuesto, si hay preguntas, tienen que haber respuestas. Entonces, como son respuestas cortas, serían la siguiente forma. Have you studied? ¿Has estudiado? Yes, I have. Sí, he estudiado. Have you studied? ¿Has estudiado? No, I haven't. No, no he estudiado. O no, I have not. Ustedes saben que cualquiera de dos formas se puede usar. Para preguntar por tercera persona, has she studied? Yes, she has. Has she studied? No, she hasn't. Bueno, para respuestas cortas, no hay que contradecir el sujeto con el auxiliar. Confundir. Por ejemplo, have you ever been to New York? ¿Algunas veces has ido a Nueva York? Yes, I have. I went there in 2011 just before Christmas. It was great. No, I haven't, but I would love to. I always wanted to see Times Square. Entonces recordemos con el presente perfecto, ever, en este caso, va a significar toda la vida. Siguiendo con el presente perfecto, vamos ahora con la segunda parte que trata sobre las acciones completadas. Tenemos que recordar que en el inglés americano es más común usar el pasado simple para completar acciones eh, como las que tienen estas expresiones. Already, que es ya, just, sería ya también, o recién, recently, recientemente, y a estos le vamos a agregar uno más que sería yet, o sea, todavía. Bueno, en esta parte, la primera parte hablamos bastante de la estructura, la segunda parte entonces vamos a hablar sobre sus usos, que vamos a enfocarnos sobre acciones completadas. Para lo cual vamos a utilizar estas expresiones que ya vimos recién. Entonces, utilizamos just para las acciones que recién nomás fueron completadas. Utilizamos already para acciones que completamos antes de ahora. Atendamos que already tiene dos posibles posiciones. Utilizamos yet para referirnos a las oraciones negativas por las acciones que se supone que tienen que pasar, pero aún están incompletas. Vamos a ver ejemplos. You have already finished work. Primera. You have already finished work. Vos ya
terminaste, vos ya has terminado tu trabajo. Tú ya has terminado tu trabajo. Entonces, already sería ya. Es una acción que se completó. Vamos ahora al siguiente. They haven't eaten lunch yet. They haven't eaten lunch yet. Ellos todavía no han almorzado. Ven acá, este ítem es el participio de eat, que es comer, y recordemos que es un verbo que es irregular. Entonces, si es pasado sería ate, a modo recordatorio para no confundirse, ya que los verbos regulares utilizan justamente su forma regular también con los participios. Vamos al último ejemplo que nos dice, she hasn't seen the news yet. She hasn't seen the news yet. Ella todavía no ha leído las noticias. Vamos a un ejemplo con just. He has just woken up. He has just woken up. Él ahora ha despertado. Muy bien. Ahora vamos a verlo con yes, no questions. Has she eaten breakfast already? Has she eaten breakfast already? Ella ya ha desayunado. Bueno, acá tenemos otra alternativa que nos dice utilizaremos already en preguntas cuando esperamos una respuesta que sea positiva. Entonces, en este caso, nosotros esperamos una respuesta positiva. Y tendremos en cuenta que already tiene dos posibles posiciones. La primera posición sería acá, al comienzo de la oración. La segunda posición, al final de la oración. Cualquiera de las dos está bien, pero hay que analizar primero el contexto de nuestra oración. Siempre, siempre analizar el contexto antes de formular la oración. Tengamos en cuenta que yet en una pregunta sería más o menos si no sabes si la respuesta es sí o no. O sea, sería esperando una respuesta dubitativa, lo contrario de already. Vamos a la tercera parte que habla sobre unfinished past, que serían los pasados que todavía terminaron.
para lo cual utilizamos since y for. Utilizamos since y for, utilizamos para hablar sobre una acción o estado que empezó en el pasado, pero todavía continúa. En el caso de for, se utiliza con una expresión de tiempo para la duración de la acción. En el caso de since, se utiliza una expresión de tiempo para remarcar un punto en el tiempo que sería dónde y cuándo la acción empezó. En palabras más cortas, for usamos para la duración y since usamos cuando hablamos en un punto del tiempo. Por ejemplo, I haven't seen him for a long time. Yo no lo he visto por un largo tiempo. Entonces ahí habla de la duración. Yo no le vi a él durante mucho tiempo, entonces por eso uso for. She's worked here since 1998. Ella ha trabajado aquí desde 1998. Punto en el tiempo. Ahí mi punto en el tiempo sería el año 1998. Acá justamente tenemos un timeline. Dos serían la duración de for, de antes a ahora y posiblemente siga. Point in time, punto en el tiempo para since. Marca exactamente en dónde. Este sería, por ejemplo, 1998, entonces marca aquí y sigue. Ahora en esta parte vamos a estar utilizando WH question y en este caso sería uno muy específico que sería how long. How long tiene que ver con la duración de algo. Por ejemplo, how long has he worked here? ¿Cuánto tiempo él ha trabajado aquí? Podemos tener dos respuestas. Por ejemplo, he has worked here for a long time. Él ha trabajado aquí por mucho tiempo. O otra, otra forma sería, he has worked here for years. Él ha trabajado aquí por años. Si nosotros sabemos el tiempo exacto desde que él, por ejemplo, trabajó acá, entonces podemos utilizar la siguiente forma. How long has he worked here? He has worked here since 1996, por ejemplo. Más preciso, he has worked here since October 1996. Él ha trabajado aquí desde 1996 o él ha trabajado aquí desde octubre de 1996. Entonces, las diferencias, recordemos que for usamos para la duración y esto va a ser en los casos que nosotros no sabemos las fechas. Ahora, si sabemos las fechas, entonces yo considero que podemos usar since, ya que marcamos un punto en el tiempo. Ahora vamos a ver el ejercicio que tenemos para grammar. El primer ejercicio nos dice, mira la maleta de Mark y vamos a completar con los pasados participios que tienen forma estos verbos. Por ejemplo, vamos a hacer el 8. State, como se dan cuenta, es igual que el verbo en pasado.
O sea que los que son regulares no se cambian, se quedan igual. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el 2. Para verbo to be sería been. And he's been on New York City several times. Él ha estado en New York City muchas veces. Mark se ha quedado en Hotel Savoy en London. Bueno, entonces recuerden ver la lista de verbos regulares y irregulares con sus pasados y participios para completar. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Eso sería preguntar. Me gustaría que puedan hacerlo en la plataforma. Tomando el ejemplo que vemos acá. Por ejemplo, has Mark been to France? Yes, he has. He's been there twice. Mark ha estado en Francia, sí. Él ha estado 2 veces. Has he ever been to Mexico? ¿Él alguna vez ha estado en México? No. Acuérdense que para las preguntas vamos a usar siempre ever, que sería básicamente nunca. También para las negativas, vamos a hacer un poco de ejemplos porque no tenemos ejemplo acá en el material. Vamos a hacer entonces ejemplos nosotros. Have you ever been in London? ¿Alguna vez has estado en Londres? I haven't been in London. Acá vamos a hacer I haven't. O vamos a hacer así. I've never been in London. Bueno, ¿qué pasó acá? Nosotros preguntamos con ever. Entonces, ¿cómo esto da a entender una respuesta negativa? Entonces, utilizamos never. Entonces, ever vamos a utilizar cuando serían preguntas y never cuando vamos a responder y obviamente que nuestra respuesta tiene que ser negativa. Bueno, el siguiente ejercicio es completar el diálogo con los verbos en el presente perfecto. Puede ser tanto positivo como negativo. Vamos a ver. Vamos a hacer a. Have you ever visited Chicago? No. Ta, ta, ta. A ver otro. Well, you know a lot about it. Yeah, it's a great place to visit. I have gone there several times. Sí, es un gran lugar para visitar. Yo he ido muchas veces. El resto dejo para que puedan completar. Después tenemos este ejercicio Make It Personal que se puede hacer en la plataforma, que básicamente sería preguntar cuestiones personales, en este caso de viajes. Have you ever been to Italy? Por ejemplo, have you ever been to Argentina? Have you ever been to Brazil? Etcétera. Vamos a ver de los ejemplos entonces que tenemos acá. Para la siguiente parte lo que tenemos que hacer es ordenar las oraciones para ordenar las palabras para formar oraciones, mejor dicho. Vamos a tomar como ejemplo el número 3. I have been to New York on business
coma, several times. Yo he estado en Nueva York por negocios muchas veces, o podemos hacer de otra forma. I have been on business to New York several times. O podemos hacer de otra forma. I have been to New York several times on business. Esta sería la forma más adecuada. Las demás también están bien, pero siempre hay uno que le supera a los demás. Vamos a hacer uno último de este ejercicio. Vamos a hacer el 2. Jenny hasn't learned to drive yet. Jenny no ha aprendido todavía yet a manejar. Muy bien, le dejo el resto para que puedan completar. Vamos al siguiente ejercicio donde tenemos que corregir las oraciones del 1 al 5 y en cada oración tenemos 2 errores. Vamos a ver cuál sería. Acá I have ever been. I have been to the West End. I've heard. Cambiamos here por her. Heard. It's fantastic. Tenemos 2 errores. Como es cortito, les voy a dejar el resto para que puedan hacer. Acuérdense que hay 2 errores por cada oración. En la última parte tenemos que completar otra vez la oración de 1 al 5 con el tiempo presente perfecto. Puede ser tanto positivo como negativo. Y ahora vamos a ver contracciones. Por ejemplo, live. La contracción de... Este nos dice que puede ser afirmativo, entonces vamos a usar así. He's lived... He has lived in the UK for 10 months and he really loves it. Él ha vivido en Reino Unido por 10 meses y realmente lo ama. Esto es súper fácil también, les voy a dejar entonces para que puedan hacer el resto. Y ahora nos vamos al último ejercicio donde nos dice que tenemos que leer este perfil de una persona y corregir 10 errores. My name is Jackie. I was born in Michigan and moved to California in 1999. I live in LA since then. I stayed in San Francisco a few times, but I've ever lived there. Since I was 25, I had the same apartment. I've been there 14 years. I lived in San Diego for a few months, but I didn't like it. I never been back. My family lives in Los Angeles too since 2012, but I've only visited them a few times. 10 errores. Vamos a ver 2. I live in LA. Since then, también está ahí. San Francisco. But I've never, acá tiene que ser never, en vez de ever, o sea, le vamos a agregar una N acá. I've never lived there. Pero nunca he vivido ahí. Acá también tiene que ser I've stayed in San Francisco. Stay tiene que ser state in San Francisco a few times. Me he quedado en San Francisco un par de veces, pero nunca he vivido ahí.
Bueno, presten atención porque falta todavía, que tenemos 1, 2, 3, faltan 7 errores todavía. Esta partecita, por ejemplo, está llena de errores. Entonces les dejo para que puedan corregir.